Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar cantando En Jesucristo, fuente de paz. ¿Nos ponemos de pie? En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas luz de solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma verse desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Podéis sentar. Y hoy César va a hacer la lectura en Juan. Nuestra lectura de hoy va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 25 al 36. Así dice la palabra de nuestro Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga,
¿Harán más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: «Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir». Entonces los judíos dijeron entre sí: «¿A dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos?». ¿Qué significa esto que dijo: «Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir»? Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra revelada. Gracias por haber tratado y obrado en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para que podamos ser iluminadas por ella. Porque, Padre, nosotros sabemos de dónde procedes tú, cuál es el propósito por el que bajaste al mundo, viviste una vida perfecta, hiciste el sacrificio adecuado a la justicia de Dios y nos diste la esperanza de tu resurrección para que sepamos que somos coherederos contigo. Y si creemos en ti, si hemos sido llamados a obedecerte y a vivir según tu voluntad, heredaremos junto con Cristo tus bendiciones. Gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas a quien no podía escucharlas y inmerecidamente, completamente desmerecidamente, nos las revelaste a nosotros. No para que las guardemos, no para que nos vanagloriemos de ellas, sino para que vivamos según ellas, para que podamos proclamar que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios mismo, que tú eres el camino a la salvación, que tú eres el único que pudiste hacer la obra perfecta que nosotros jamás podremos llegar a hacer. Y Padre, también tenemos la convicción, y no la confusión, sino la convicción de que nos has llamado a tu presencia para vivir dándote la gloria, la alabanza y la adoración en nuestras vidas y en el tiempo venidero. Gracias, Padre, por todo lo que nos das en nuestras vidas y por tu gracia inquebrantable. Te pedimos que la palabra de hoy, el mensaje, pueda calar en nuestros corazones, pueda cortar esa división entre el alma y el espíritu, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad, serte agradables y rendirte toda gloria y honor como solo tú mereces. Que así sea por tu Santo Espíritu. Y en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias a todos. Amén. Nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando Gracias Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vino, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vino, tu vida diste ahí,
es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, el soberano aquí, y ensalzado allí. Maravilloso es, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Nos inclinamos y le adoramos, maravilloso es, Cristo el Señor. Podéis sentar. Y hoy tenemos a Justin, que va a predicar. Buenos días. Creo que Elizabeth lo ha dicho como una amenaza. Hoy tenemos a Justin. No, lo he dicho con alegría. Ay, qué alegría estar aquí otra vez en España, aunque todavía mi cuerpo no ha acostumbrado. Llegué, ¿a qué hora? A las 6:30 ayer. Aquí en 2 semanas, bueno, en Sevilla. Llegué a 2 semanas a las 7, más o menos, ¿no? Y todavía mi cuerpo piensa que está en los Estados Unidos, aunque he dormido bastante bien. Gracias a vosotros por orar por el viaje, por todo, no solamente el viaje de ayer, sino por todo el viaje que estaba haciendo en los Estados Unidos. Mi familia os agradece mucho por las oraciones, por las peticiones, porque Dios está haciendo un milagro con mi familia. Va a ser un proceso muy largo incluso conmigo en cuanto a tratar con lo que ha pasado con mi padre, y sabemos que eso no va a ser de un día a otro. Mi madre está bastante bien, mi hermano también, y vamos a ver cómo voy a estar yo. Pero bueno, llevo 2 meses intentando ser el fuerte, intentando ser el que puede apoyar a mi madre, y ahora es mi tiempo para llorar. Estar con mi familia. He estado en los Estados Unidos casi 2 meses. He pasado por 9 estados. He conducido casi 6.000 millas en solamente 5 semanas, y predicado en 3 estados. No, sí, 3 estados. Nueva York, Rhode Island y Virginia también. Entonces, quizás vas a notar, ¿cómo se llaman esas cosas aquí? Ojeras. Tengo las ojeras bastante negras ahora mismo, ¿vale? Pero Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno en todo el momento para cuidarme en la carretera, porque estaba solito la mayoría del tiempo conduciendo, y llegué al sitio con tiempo y con bien, para que yo pudiera hacer lo que Dios tenía planeado para mi vida. Pero cada vez que yo tenía la oportunidad de hablar español, sentí mucho más cómodo incluso en mi propio país. No sé por qué, pero estaba predicando solamente una vez en una iglesia que tenía un ministerio hispano, y yo tenía que predicar en español. Y eso fue una alegría, estar con gente que piensa como yo, porque después de 12 años aquí en España, Dios ha cambiado mi forma de pensar. Tú piensas, pero Justin, tú eres estadounidense. Es verdad, pero llevo la mayoría de mi vida, bueno, la mayoría no, porque tengo 41 años. 15 años de mi vida viviendo fuera de mi país. Entonces, Dios me ha dejado
ese privilegio de cambiar mi forma de pensar para que yo podía adaptarme a donde estoy viviendo. Entonces, realmente fue una bendición estar con algunos latinos ahí y pasar tiempo hablando español con ellos, y fue un momento buenísimo que Dios me ha dado esa oportunidad, porque me animó bastante. Bueno, pues estamos en Juan capítulo 7, seguimos con la serie de sermones que se llama Creer. Doy gracias a Dios que no hemos tenido que parar la serie de sermones, porque tenemos hombres aquí en la iglesia que son preparados y están aprendiendo y también están listos para entrar y predicar los mismos mensajes que tuvimos planeado desde hace tiempo. Y me alegro que ya puedo empezar con el versículo 25, aunque es un pasaje un poco raro, como habéis visto. Pero antes que llegamos a nuestro pasaje de hoy, yo quiero hacer un poco de repaso, ¿vale? No voy a repasar los mensajes que han sido predicados, ¿vale? Porque aunque he escuchado a todos los mensajes, no tengo que retocar ni retomar el tiempo para hablar sobre lo que ya ha sido hablado. Pero el capítulo 6 empieza con la cuarta señal que Juan describe en su evangelio. Como sabemos que Juan ha elegido 7 señales, milagros, obras de Jesús en su ministerio, para compartirnos quién es Jesús, para que creemos en Él, para que tengamos la salvación eterna a través de nuestra creencia en Él. Entonces, aquí en el capítulo 6 tenemos la cuarta señal, que es la alimentación de los 5.000. Y sabemos que solamente estamos hablando de 5.000 hombres, más mujeres y niños, entonces quizás que estamos hablando de 15.000 personas o 20.000 personas, pues hay una idea de esa cantidad de gente, ¿vale? Si solamente estamos contando los hombres, pues habrá mucho más mujeres y niños que hombres. Pero es como empieza el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y lo que pasó después de ese milagro, de esa señal, es que la gente ahí, la multitud de gente ahí, querían hacer de Jesús o hacerle su rey, ¿no? Realmente querían, mira, tú eres un buen hombre, tú estás cuidando de nosotros, proviendo por nuestras necesidades, nos ha dado alimentación para que podamos seguir adelante, queremos ponerte como nuestro rey. Y es la razón por la cual Jesús escapó o quería salir de ahí, porque no era su tiempo. Aunque va a venir un día como rey en su segunda venida, en ese momento, en esa venida, en la primera venida de Jesús, no era el momento para ser el rey de esa gente. Entonces Jesús salió de ahí y vemos las otras cosas que él hizo. Mandó a los discípulos a cruzar el mar, mientras que él apartaba un poco de tiempo para que él podía comunicar, tener comunión con su Padre, pensar sobre lo que ha pasado. No sabemos exactamente lo que pasó en ese momento, pero sabemos que mientras sus discípulos estaban cruzando el mar, pues tenemos ese momento tan increíble en que Jesús cruzó el mar, quedó con ellos en medio de tormenta, andando sobre las aguas, y vemos a Pedro salir y esas cosas. Conocemos la historia, ¿no? Pero es en ese momento, en el capítulo 6, en que vemos a Jesús hacer esa cosa increíble. Pero lo que pasó cuando llegaron al otro lado del mar es que la gente les seguía. Quería saber dónde estaba Jesús para que puedan escuchar su enseñanza otra vez, quizás para hacerle rey otra vez, y buscar que Jesús cumplía con sus necesidades otra vez. Y Jesús enseñaba en ese momento a la gente un mensaje hablando del pan de la vida, ¿no? Hablando de que yo puedo dar a vosotros pan y pescado, pero lo que os hace falta es pan de vida. Y luego también hablaba sobre las palabras de la vida eterna. Y esas palabras, esas enseñanzas fueran tan duras
que los que estaban ahí siguiendo a Jesús, sus seguidores, y realmente la Biblia utiliza una palabra que es discípulo, sus discípulos, no los 12, sino los demás, que eran más que solamente seguidores, decidieron hacer una cosa. Versículo 66, si estáis ahí en Juan 7, pues pasad la hoja a capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde la base de su enseñanza, y que su enseñanza era tan dura, lo que estaba diciendo Jesús, lo que os hace falta no es comida real, lo que os hace falta es comida espiritual. Sus enseñanzas eran complicadas, difíciles, duras para asimilar para ellos. Entonces ellos decidieron, pues no andamos con este hombre más, porque no podemos seguir lo que está diciendo. Y es como realmente estamos terminando el capítulo 6, hasta que llegas al versículo 71 y luego al versículo 1 de capítulo 7, y entre 71 de capítulo 6 y el versículo 1 de capítulo 7 ha pasado 6 meses. Estamos hablando de un poco de tiempo, ¿no? 6 meses, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, ha pasado 6 meses, a mí me encanta como dice Juan que ha pasado tiempo. Después de estas cosas, tan como en nada, ¿no? Como es el día siguiente. Pues ha pasado 6 meses y en el versículo 2 nos dice que estaba cerca a la fiesta judaica de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Pues la fiesta de los tabernáculos es el momento, es la fiesta. Pues hay 3 fiestas importantes o de suma importancia en el calendario judaico, que es ¿cómo se llama? La Pascua, no tenía la palabra, Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Y de todas las fiestas, no solamente esas 3, sino de todas las fiestas en el calendario judaico, pues esta fiesta es una fiesta de alegría. Celebra, aunque cuando nosotros pensamos en lo que están celebrando, no debe ser tan, no debe ser una fiesta tan animadora, pero celebran los 40 años mientras que estaban ahí vagando en el desierto, mientras que estaban viviendo en las tiendas, ¿no? Entonces, lo que hacen durante esa fiesta es construir esas tiendas o tabernáculos por toda la ciudad, quizás en su terreno también, pero normalmente si vienes a Jerusalén, tienes que construir una tienda ahí, un tabernáculo chiquitito donde tu familia va a dormir, va a hacer la comida, va a hacer una fiesta, hay mucha música, celebraciones y esas cosas. Es un momento de comunidad. Y es así donde nosotros entramos en el capítulo 7, hablando de esa fiesta. Y el versículo 3 a 9 hablamos de los hermanos de Jesús y su incredulidad. Los versículos 10 a 24 vemos la incredulidad de los judíos que vinieron a Jerusalén de fuera para celebrar la fiesta, cuando Jesús empezó a enseñar ahí en en esa fiesta de tabernáculos, que él llegó más o menos a la mitad de esa fiesta, empezó a enseñar ahí en el templo o en la zona del templo, y vemos la incredulidad de esa gente hasta que Jesús está diciendo que incluso que no creéis en Moisés. Y es una cosa que hemos visto en otros momentos, ¿no? Aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Pero es así, es el escenario donde nosotros encontramos nuestro pasaje de hoy. Y como he dicho antes, es un pasaje un poco raro, ¿verdad? Es como que estamos entrando en una película a la mitad, ¿verdad? ¿Te gusta entrar en una película en el cine
después de que ha pasado los primeros 45 minutos? No. ¿Por qué? Porque no sabes lo que está pasando. Por eso tenía que hacer un poco de recorrido, ¿vale? Pero es un pasaje un poco raro. Pero incluso que no solamente estamos entrando a la mitad de la historia, pero no vamos a terminar la historia, porque tenemos más versículos para llegar al final de ese pasaje, del capítulo 7. Ese pasaje consiste de 11 versículos. Estamos en medio de un evento. No hay ningún imperativo, ni para hacer algo, ni para no hacer algo, que para nosotros nos sentimos un poco raro. ¿Qué? ¿La Biblia no me dice que debo hacer algo o que no debo hacer algo? Nos hace sentir un poco raro, ¿no? Y hay varios grupos representados. E incluso creo que hay 3 o 4, quizás un poco más, grupos representados de gente aquí en esos 11 versículos. Hay 6 preguntas, y ¿sabes lo que me encanta? Que Jesús nunca entra para contestar a ninguna pregunta en ese pasaje. Parece un pasaje bastante complejo, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a examinarlo. Normalmente yo tengo un bosquejo bien organizado, pero lo que estaba pensando yo en ese momento, siendo un pasaje sin imperativo, realmente sin mucha de la información que normalmente tenemos, lo que yo he decidido hacer es hacer un caminata a lo largo del pasaje. Entonces vamos a hacerlo juntos. Juan capítulo 7, versículos 26 a 27 dicen: Decían entonces unos de Jerusalén. ¿Unos qué? Los judíos, porque antes estaban hablando de judíos que vinieron de fuera, que estaban con esa incredulidad en cuanto a la enseñanza de Jesús. Ahora vamos a enfocarnos en los judíos que pertenecen a la ciudad de Jerusalén. No quiero decir los paisanos, pero los que viven ahí en esa ciudad, que conocen bien el ministerio de Jesús. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, y no le decían nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vale, pues vamos a hablar sobre esos versículos rápidamente. Pues, obviamente, estamos hablando de los de Jerusalén, y los que vinieron de fuera, cuando Jesús dijo en los primeros 24 versículos del capítulo 7, cuando Jesús dijo que ellos están intentando matarle, ¿qué fue la reacción? ¿Alguien recuerda? Que ellos dijeron que tienes ¿cómo es la palabra? Un demonio. Yo estaba pensando en inglés, perdón. Un demonio. Entonces ellos no sabían la historia que estaba pasando en Jerusalén en cuanto a Jesús y lo que estaban haciendo los sacerdotes, los principales, los fariseos principalmente. Pero esa gente de Jerusalén sabía muy bien la historia, hasta que cuando Jesús estaba ahí enseñando, ahí en el pie del templo, ellos dijeron: ¿no es este el que están intentando matar? Entonces ellos saben muy bien la historia. Y luego versículo 26 nos dice que había un poco de confusión en ellos, un poco de ¿qué está pasando aquí? Los principales de nuestra ciudad, los líderes judaicos, quieren matar a este hombre, pero están dejando a él enseñar, y no solamente enseñar, sino públicamente, en voz alta, y vamos a ver más adelante que está declarando, que está predicando, enseñando con poder, con denuedo, creo que es la palabra, que realmente está enseñando como uno de los fariseos, pero con poder y con verdad. Y ellos dicen: mira, está enseñando, está predicando, pero ellos no dicen nada. ¿Realmente piensan los fariseos, los líderes
de nuestra ciudad que realmente es el Cristo, es el Mesías, que realmente, aunque no están declarándolo, no están diciendo a nosotros que Jesús es el Mesías a quien estuvimos esperando? Entonces tenemos esa confusión, que ellos están escuchando y recordando lo que estaban diciendo los líderes suyos, pero viendo a Cristo cómo predica y la ausencia de comentario de los líderes, pues empezaron a dudar. Pero el versículo 27 nos revela algo importante. Dice, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es él. Una pregunta. ¿Hay profecías que nos dice exactamente dónde sale el Mesías? Sí hay, claro. Claro. Es que eso es un mal entendimiento o algo mal entendido de Malaquías capítulo 3. No vamos a mirarlo, pero podéis buscarlo en casa. Pero es un momento en que han cogido algunos versículos y han malentendido esos versículos y están diciendo que cuando viene el Cristo no vamos a saber de dónde viene. Es como que viene de pronto como un hombre bien formado y llega a su templo y va a ser el rey. Y sabemos de que cuando Cristo viene por la segunda vez, pues Él va a llegar directamente a su templo después de llevar a la iglesia y los creyentes, ¿no? Entonces, ellos mal entendido esto, pero sabemos, desde Miqueas, tenemos Isaías, tenemos un montón de profecías donde nosotros podemos saber que de dónde viene el Mesías, pues de Belén. Nos dice directamente de dónde viene. Y esto es el hecho de que conocen a Jesús, conocen sus antepasados, conocen dónde nació, conocen quién era su padre, su madre, sus hermanos. Pues ellos dicen, pues no puede ser el Cristo porque conocemos a este hombre, sabemos de dónde viene, sabemos mucha información sobre él, entonces no puede ser el Cristo, aunque hay confusión en su cabeza en ese momento. En cuanto a quién es Jesús, puede ser el Cristo porque no están diciendo a nadie, nada en contra de lo que está diciendo, lo que está haciendo, aunque están intentando matarle. Versículo 28 a 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me encanta cuando dice alzó la voz, porque me hace pensar en, no sé, un buen predicador que pueda predicar con poder. Yo no soy ese tipo de predicador que puedo hacer lo que hace Jesús en ese momento. Alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Recordamos de que Jesús antes en el capítulo 5 declaró quién es su Padre y quién es Él en cuanto a su Padre. Recordamos que Él estaba diciendo a los fariseos, a los judíos que estaban preguntando, ¿por qué has dicho a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? Él dijo, bueno, vamos a mirarlo rápidamente. Es el versículo, creo que es el versículo, a ver. Es el 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aunque a nosotros nos suena como que yo soy el Hijo de Dios, pero la reacción de los judíos en ese momento, en el 18, dice, pero estos, los judíos, aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces esa gente conoce muy bien quién es Jesús y que Jesús viene de
Dios. Y Jesús está diciendo a ellos, mira, ¿sabéis de dónde vengo? Pero que yo voy, yo he sido enviado por mi Padre, no por mí mismo, y mi Padre es verdadero, y vosotros, aunque estáis diciendo que conocéis a Dios, y estáis aquí celebrando los hechos de Dios en nuestro pasado, no lo conocéis. Pero yo le conozco. Y quiero enfocarme en esa frase aquí, porque de Él procedo, y Él me envió. Muchas personas han sido enviadas por Dios, ¿no? Incluso vosotros mismos habéis sido enviados a Dios a proclamar el Evangelio a este mundo. Yo he sido enviado a Dios a Irlanda, a España, en concreto a 2 semanas, para empezar una iglesia aquí. Pero cuando Jesús dice, porque de Él procedo, ¿qué significa esto? ¿Sabe lo que significa la palabra proceder? La palabra proceder significa, dicho de una persona o de una cosa, tener su origen en un determinado lugar, o descender de cierta persona, familia o cosa. ¿Qué está diciendo Jesús? Que es el único que puede decir que no solamente ha sido enviado por Dios, que no, sino también procede de Dios. Viene de Dios, porque es parte de Dios. Es Jesús declarando a ellos otra vez que yo soy Dios. Yo soy Dios. Vosotros no conocéis a Dios y tampoco me conocéis, aunque conoces de dónde vengo, de dónde he sido nacido, de dónde es mi familia, quiénes son mis hermanos, conocéis a ellos porque están aquí en esa fiesta celebrando con vosotros, pero que realmente no me conocéis, porque no conocéis a dónde vengo, a dónde procedo, que es el Dios Todopoderoso, quien hizo posible vuestro viaje por los 40 años en el desierto. Versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle. Al escuchar lo que estaba diciendo, ellos, no estamos hablando de los judíos principales de la ciudad, sino los judíos de Jerusalén, ellos intentaron prenderle, meter las manos en él, ¿no? O cogerle, pero ninguno le echó mano. No porque no querían, y tampoco por no intentar hacerlo, sino porque aún no había llegado su hora. Que de una forma u otra, Dios no permitió a ellos prenderle en ese momento, porque no fue su momento. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. A mí me encanta, en medio de esto, mientras que la gente escucharon lo que estaba diciendo Jesús, intentaron prenderle, cogerle con sus manos y hacer algo con él. No pudieron hacer nada porque no fue su hora. Y mientras ese jaleo, mientras ese caos, pues dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Y me encanta la pregunta que ponen aquí, porque muchas veces leemos esa pregunta y podemos decir, pues, dice que creyeron en él, pero luego vemos esa pregunta como que tiene una confusión. Pues, podemos leer esa pregunta de una forma así. El Cristo, cuando venga, no hará más señales que las que éste hace. Es como una pregunta con un poco de énfasis, o ¿cómo es la palabra? Estoy pensando en inglés, pero tampoco me sale la palabra en inglés porque yo podría preguntar a Grace. Como que están haciendo una pregunta sin hacer la pregunta, ¿me entendéis? ¿Retórica? Retórica puede ser.
con un poco de actitud, como que, ¿qué estáis diciendo? Si viene Cristo que no va a hacer nada como hace este hombre, porque ellos realmente creyeron en él. Pero mira cómo reaccionan los fariseos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes, los que tienen poder, y los fariseos, estamos hablando de grupos que estaban en conflicto. Los fariseos no les llevan bien con nadie, ¿vale? A ellos son los radicales de los judíos. Y no están en paz con los principales sacerdotes, ni con las escribas, ni con ningún otro grupo judaico. Pero ellos dijeron, tenemos que terminar con este. Tenemos que hacer algo ahora. Porque mira, la gente está creyendo en él. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron alguaciles para que le prendiesen. No querían perder el poder que estaban en sus manos. No querían perder el control que tuvieron sobre el pueblo judaico. Y el hecho de que algunos, no algunos, sino muchos de la multitud, es lo que dice la Biblia, creyeron en él, pues no podemos permitir esto más. Ellos hicieron lo que pudieron para parar a Jesús. Me encanta cómo responde Jesús. Versículo 33 al 36. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Estamos hablando de meses. Estamos hablando de quizás 6 meses. He hecho las matemáticas para asegurarme que es 6 meses, pero estamos hablando de meses. Y luego dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Que es el título del mensaje de hoy. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús está enseñándoles que por un poco de tiempo más va a estar ahí. Aunque van a intentar prenderle en ese momento, no pueden pararle. Todavía tiene algunas cosas para hacer. Es la voluntad de su Padre. Y Él está diciendo que aunque ellos van a intentar buscarle, no pueden encontrarle. Y donde va a ir, ellos no pueden seguir. Esto Jesús está diciendo algo acerca de después de su muerte, después de su sepultura, después de su resurrección. ¿Dónde va a ir? Pues al cielo. Y Jesús está mirando a estos que están intentando prenderle, los que están intentando parar su mensaje, están diciendo esto a los fariseos, a los judíos principales y a todos los que estaban ahí en ese grupo de gente. No podéis estar donde voy a estar yo, que es el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues está diciendo que ellos no pertenecen a la eternidad con Él. No pertenecen a la salvación. Entonces, de estos 11 versículos, de esos 6 preguntas que Jesús no contesta, de ese
momento en que estamos entrando en medio de un evento, ¿qué debemos llevar a casa de ese pasaje? ¿Qué es el enfoque de ese pasaje? Pues primero debemos notar que hay dos tipos de personas aquí. Solamente dos. Aunque hay varios grupos, solamente hay dos tipos. Los que creen y los que no creen. Tenemos los que creen, que hemos visto, que es el versículo, creo que es el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Y sabe lo que pasa con los que creen? Y sabe que en toda la Biblia, los que creen en Dios, los que creen en ese momento en Jesús, el resultado siempre es bendición. El resultado siempre es salvación. Es lo que vemos un poco más adelante en ese capítulo, los 3 versículos después de nuestro pasaje de hoy, el 37 a 39, dicen: en el último, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no está diciendo que lo que dice ese versículo, no, lo que dice la Escritura la Escritura completa, lo que dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que beben de mí, los que creen en mí, los que realmente ponen su confianza, su fe en quién soy yo. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús está diciendo: los que creen en mí correrán aguas, esas aguas, esa agua viva en su interior. No van a tener sed espiritual jamás. Entonces el resultado de los que creen es satisfacción, es bendición, es salvación, porque recibirán el Espíritu Santo. Entonces vemos ese grupo que creen en Jesús, que pertenecen a la salvación, que van a recibir el Espíritu Santo cuando Jesús está glorificado otra vez ahí en el cielo, después de su muerte, sepultura y resurrección, y ascensión otra vez al cielo. Pero también tenemos el segundo grupo, los que no creen. Y tenemos dos tipos de ese grupo. Tenemos el grupo que por ignorancia o confusión no creen en Jesús. Es lo que hemos visto en ese primer grupo donde estaba hablando Jesús, ¿no? Los de Jerusalén, que estaban diciendo: mira, que están intentando matar a este hombre, pero no dicen nada, quizás que realmente es el Cristo, pero luego vemos que al escuchar lo que estaba diciendo Jesús, quieren prenderle. ¿Qué significa esto? Que ellos no creen en Jesús. Si creen en Jesús, no van a intentar parar su mensaje. Entonces ellos, por ignorancia, por confusión, por cualquier cosa, no van a creer en Jesús. Y Hebreos 4:2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quién? A ellos que no creen en Jesús. Pero no les aprovecho a el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeren. Es el hecho de que por la ignorancia, por la confusión, el hecho de que no había fe suficiente en ese momento para creer lo que estaba diciendo, lo que ha sido anunciado, pues no van a creer. Que no tienen fe en la persona quien está anunciando esas noticias. Por ignorancia, confusión. Por algunos, al escuchar las buenas nuevas, ya tienen fe, porque Dios ha puesto fe en ellos suficiente para entenderlo y para recibir el mensaje de las buenas nuevas. Entonces ellos reciben el mensaje con gozo, con alegría y creen. Es lo que vemos en ese primer grupo. Esas multitudes, ¿no? Pero algunos, por ignorancia, por confusión en su corazón y la falta de fe, no creen en Jesús. Pero tenemos otro grupo que no por ignorancia ni por confusión, porque ellos conocieron muy bien las Escrituras. Vemos el grupo que no creen en Dios, no creen en Jesús,
porque rechazan totalmente el mensaje de Jesús. Es lo que vemos en versículo 32 de nuestro pasaje. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Están tan enfocados en su propia carne, en su propio poder, en su orgullo, en lo que ellos conocen, que rechazan totalmente el mensaje del Mesías. Es como lo que vemos en Romanos 1. Vamos a leerlo. Romanos 1, versículos 18 a 23. Si quieres buscarlo conmigo, porque es un pasaje un poco más largo. Romanos 1, 18 a 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, que Dios ha manifestado quién es, ¿no? Él dice, pues Dios se lo manifestó. Ellos conocen quién es Dios, porque ha sido manifestado a ellos por medio de Dios. Dice versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su carácter, su poder, ¿no?, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues ellos conocen a Dios porque Él manifestó a ellos quién es Él, quién es Dios, su poder, su deidad, esas cosas, y que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que vemos aquí? La misma situación, el mismo corazón de los fariseos, de los principales judíos de Jerusalén. Vemos a gente que rechazan totalmente a Dios y en ese caso a Jesús. Porque en Romanos 1 vemos la misma cosa. Ellos rechazan completamente, aunque conocen a Dios, porque Dios ha sido revelado o manifestado a ellos a través de la creación. Pero aunque conocen a Dios, dice, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Pues lo que vemos en los fariseos, un rechazo total. Entonces, ¿qué es el mensaje principal de ese pasaje? Pues el resultado de la incredulidad es la falta de la presencia de Dios en la eternidad y la imposibilidad de llegar a donde estará Él. Es lo que estaba diciendo Jesús. Estaba avisando a ellos en los últimos versículos de nuestro pasaje, diciendo, me buscaréis y no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Por qué? Porque no creen. No pueden estar en el cielo. Hay gente que utiliza ese versículo que va a hablar de la cruz, que ellos no pueden encontrar a Jesús, no pueden ir a donde está Él. No,
Esto está hablando de Jesús, después de su resurrección, después de su ascensión. Ellos van a intentar buscar a Jesús, van a intentar llegar a donde está Él y no pueden. ¿Por qué? Porque han rechazado completamente o por ignorancia o confusión no han creído en Jesús, aunque el mensaje ha sido predicado, manifestado, declarado a lo largo del tiempo, a lo largo de la creación, a lo largo de los hombres que conocen a Dios, a lo largo de, por medio de toda la gente que son de Dios en ese momento. Ellos o por ignorancia y confusión o por rechazo total no pueden llegar a donde está Dios, porque no creen. ¿Y qué es el resultado de la incredulidad? Pues no solamente que no pueden llegar. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero los cobardes incrédulos es el segundo, los que no creen. Incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es después de todo el tiempo. Estamos hablando del gran tribunal blanco de Dios, cuando Él va a juzgar a los pecadores. Y después de ese tribunal, pues van a echarles en el lago que arde con azufre y con fuego. Entonces, no solamente que no pueden llegar a donde está Dios, sino que el resultado de la incredulidad es sufrimiento. No bendición, no la presencia de Dios, sino la ausencia de Dios y el sufrimiento total. No hay fin, no hay forma de escapar. Entonces Jesús está avisando a esa gente en esa tienda de alegría, o esa fiesta de alegría de los tabernáculos, que están celebrando los hechos de Dios durante los 40 años de cuidar de ellos, de proveer por sus necesidades, de mantener su ropa, sus sandalias, todo lo que necesitaban en ese momento. Mientras que ellos están celebrando esa fiesta y disfrutando, Él está avisándoles, mira, si no creéis en mí, si no creéis en el mensaje que estoy predicando a vosotros, pues no vais a estar conmigo en el cielo, en el paraíso, que significa el contrario, pues el sufrimiento y la ausencia de mi presencia. Es el mensaje de ese pasaje, de los 11 versículos, de las 6 preguntas, de entrar en medio de ese evento. Jesús está diciendo, mira, si no creéis en mí, pues no recibiréis la bendición, no recibiréis el poder de estar conmigo en el cielo. No sois mis hijos. Es lo que está diciendo Jesús. Está avisándoles. Todavía hay tiempo para ejercer la fe que Dios ha puesto en su corazón, porque sabemos que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre algo de fe. Pero que ellos, no, estoy bien con mi confusión, con mi ignorancia, voy a seguir mi religión. Estamos empezando con la Semana Santa aquí en España y vamos a ver un montón de gente que dice, pues, he leído algunas cosas de la Biblia, conozco quién es Dios de mi forma, pero yo voy a seguir ese patrón que me ha sido enseñado desde el principio de mi vida. Y por ignorancia van a seguir adelante. ¿Y sabe lo que pasa? El final de la ignorancia, la confusión, es el mismo sitio de un rechazo total. Porque aunque no rechazan a Dios de una forma pública o fuerte, como nosotros decimos,
pues ignorancia, confusión y mantenerte así es igual que el rechazo. Nosotros debemos predicar ese mensaje. Aunque es duro, aunque es difícil, decirle a la gente, si no creen en Jesús, pues va al infierno, es el mensaje de toda la Biblia. No podemos escaparlo. Siendo hijos de Dios, seguimos el patrón de Jesús. No tienen que creer en nosotros, sino que tienen que creer en Jesús. Y creer en Jesús es rechazar las religiones de este mundo. Es rechazar lo que ha sido el sistema que ha mantenido a tu vida en ignorancia y confusión. Es rechazar a todo esto para aceptar el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando terminas en esta vida, recibes toda bendición. Quizás que la gente te van a odiar, menospreciar, maltratar, quizás. Pero sabes, mientras que somos maltratados aquí, esta vida terminará y no seremos maltratados, no sufriremos en el futuro, en la eternidad. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Entonces, el enfoque de este mensaje, el enfoque de ese pasaje es esto. Incredulidad significa rechazo por Dios. Dios resiste el soberbio. El soberbio, ¿no? Estaba pensando otra vez en inglés. Dios resiste el que tiene su razonamiento bien cuidado, su forma de pensar, y Dios recibe el humilde, el que está dispuesto a someterse a su señorío. Lo que vemos aquí son gente carnales, los que son ignorantes, los que están en confusión y los que rechazan por completo el mensaje del Mesías, son carnales. Y la Biblia nos dice que no pueden recibir el mensaje del Mesías, el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque ese mensaje es espiritual y no tienen fe para recibir lo que dice Dios acerca de la salvación. Pero eso significa que debemos seguir predicando, porque hay gente que todavía en ese mundo que tiene fe para escuchar, tiene fe para recibir y tiene fe para dejar a Dios cambiar su vida y su destino para toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de predicar aquí en el Olivar, aunque yo sé que no soy digno ni realmente capaz de comunicar tu palabra con certeza o con poder, pero te doy las gracias que no depende de mí, sino que depende totalmente de tu Espíritu Santo, obrando en los corazones de la gente que están aquí. Ayúdanos a entender el pasaje de hoy, no para que podamos decir que entendemos lo que estaba predicando Jesús en el tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos, sino que podemos decir que entendemos el mensaje de Mesías para que nosotros podamos también repetir ese mensaje a este mundo, comunicando con ellos que sin creencia, sin esa fe solamente en Jesús, pues no pueden ir al cielo, no pueden tener sus pecados perdonados, no pueden escapar el sufrimiento y el dolor y la ausencia de la presencia de Dios. Son destinados a esto, mientras que siguen creyendo en las cosas de ese mundo, mientras que siguen con esa carnalidad y no pueden recibir el mensaje. Te pido, que nos ayudes a predicar ese mensaje para que puedan quitar, que tú puedes quitar
lo que está bloqueando su vista, lo que está bloqueando su forma de entender, para que ellos puedan ver quién es Jesús, qué es el plan de la salvación de Dios, y para que puedan poner su fe en nada más que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pido que cuando salimos de aquí, cuando pasamos esa Semana Santa, viendo todo lo que está pasando, la gente bien vestidos, saliendo para ir a los pasos, para ver el espectáculo, ayúdanos no pensar mal de ellos, sino de tener compasión por ellos, sabiendo que o por ignorancia, por confusión o por rechazo total, van a recibir el fin de esto, que es realmente el infierno. Ayúdanos a tener compasión, misericordia y gracia, y ayúdanos a estar dispuestos a abrir la boca y compartir con ellos, aunque sea difícil, las buenas nuevas del Evangelio. Y quizás en ese momento es una persona que tú llevas tiempo obrando en su corazón, que el Espíritu Santo está trayendo convicción y que has puesto fe suficiente en ellos para que no solamente entienden las buenas nuevas del Evangelio, sino que están dispuestos a recibirlo. No sabemos quién son la gente que están preparados, pero ayúdanos a dejarnos ser guiados por tu Espíritu Santo para hablar cuando tenemos que hablar, porque quizás que esta persona es una persona dispuesta y lista para recibir el mensaje del Mesías. Te pido esas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Profundo del amor de Dios.
sido rescatado, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, pero algo sé de corazón. He sido rescatado. Podéis sentar. Muy bien, pues vamos, la verdad es que la palabra del Señor muchas veces, bueno, nos parece dura o por llamarlo de alguna forma, cuando nos tenemos que enfrentar con la realidad, pero es así. Y la verdad es que el tener esta roca segura, tener esta salvación segura en Cristo Jesús y saber que no dependemos de nosotros y solamente de Él, de su obra, y haber creído en Él y haberlo aceptado por fe en nuestros corazones, pues nos da un gozo y una paz y una tranquilidad que no se puede explicar. Así que damos gracias al Señor por ese día que nos dio luz para entender este gran misterio y aceptarlo en nuestras vidas. Y que aquellos que aún no lo tienen, pues que puedan tenerlo pronto, porque el tiempo se acaba. Como hemos visto también en ese pequeño del principio, el tiempo es corto y efímero, se va rápido. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, pues que vamos a nuestro anuncio y bueno, pues ya sabéis que tenemos nuestros miércoles, que tenemos los miércoles a las 7:30 seguimos teniendo nuestro estudio de hombres y mujeres. Este miércoles pues hay oración quizás. Sí. Tenemos oración. Sabéis que lo tenemos intercalando, estudio y oración, pues tenemos oración. Y bueno, los domingos, el último mes del mes, pues los jóvenes pues tienen su reunión. Creo que no tengo nada más, ningún anuncio más. Ya sabéis que está ya de vuelta y poco más. Pues pasamos nuestra ofrenda, que sabéis que usamos los sobres, donde usamos, si para Mallorca pues ponemos Mallorca, sino para la congregación, y lo depositamos en el buzón que está a la salida. Pues vamos a orar y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor, y gracias, Señor, por esta ofrenda, Señor, que podemos aportar también para ti, Señor. Y no nos podemos ni de ello gloriar, porque es de lo que tú nos das, Señor. Y tú sabes lo que cada uno aportamos, Señor, y tú nos bendices, Señor. Síguelo tú haciendo hasta como lo has hecho hoy, Señor, para cubrir todos los gastos. Bendícenos y bendícenos el resto del día, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por ese día que te conocimos, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora vamos a entrar en lo que es la cena del Señor, pero ahora vamos a despedirnos de los que están viendo las cosas por internet. Entonces, Sila, si puedes apagar esto.